Soy ginebrino de nacimiento, y mi familia es una de las más distinguidas de esta república. Mis antepasados fueron durante muchos años consejeros y síndicos, y mi padre ocupó diversos cargos públicos con honor y reputación. Fue respetado por todos los que le conocieron por su integridad e infatigable atención a los asuntos públicos. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país. Diversas circunstancias le impidieron casarse a su debido tiempo, y no se convirtió en esposo y padre de familia hasta que no llegó el ocaso de su vida. Dado que las circunstancias de su matrimonio son reveladoras de su personalidad, no puedo por menos de relatarlas. Uno de sus más íntimos amigos era un comerciante que, desde una posición floreciente, cayó en la miseria a causa de numerosos infortunios. Este hombre, que se llamaba Beaufort, era de carácter orgulloso e inflexible, y no podía soportar vivir en la pobreza y el olvido en el mismo lugar donde antes se había distinguido por su categoría y su riqueza. De modo que, una vez pagadas todas sus deudas, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió ignorado en la mayor indigencia. Mi padre quería a Beaufort entrañablemente, y su reclusión en tan infortunadas circunstancias le entristeció mucho. Lamentó amargamente el anacrónico orgullo que había impulsado a su amigo a adoptar una conducta tan poco adecuada al afecto que les unía. Sin perder tiempo, comenzó a indagar sobre su paradero, con la esperanza de convencerle para que iniciase una nueva vida, con su ayuda y su crédito. Beaufort había tomado medidas eficaces para ocultarse, y transcurrieron 10 meses antes de que mi padre averiguase dónde vivía. Alborozado ante tal descubrimiento, corrió apresuradamente a la casa que le habían indicado, situada en una humilde casa próxima al Reus. Pero al entrar solo encontró miseria y desesperación. Beaufort había salvado del desastre una suma muy pequeña de dinero, aunque suficiente para subsistir unos meses. Entretanto, esperaba encontrar algún empleo respetable en casa de un comerciante. Así que pasó esta época inactivo. Pero su aflicción se fue haciendo más honda y dolorosa al tener tiempo para reflexionar, y al final se apoderó de su espíritu de tal modo que al cabo de 3 meses cayó enfermo y hubo de guardar cama, sin posibilidad de realizar ningún esfuerzo. Su hija le atendía con la mayor ternura, pero veía con desesperación cómo sus pequeños ahorros disminuían rápidamente y que no había ninguna otra perspectiva de sustento. Sin embargo, Caroline Beaufort poseía un espíritu de temple poco común, y su buen ánimo vino a sostenerla en la adversidad. Se procuró un trabajo sencillo. Trenzaba paja, y de diversas maneras consiguió ganar una miseria para seguir viviendo. Así transcurrieron varios meses. El padre empeoró. Ella se consagró aún más a cuidarle, lo que hizo disminuir sus medios de subsistencia. Y a los 10 meses el padre moría en sus brazos, dejándola huérfana y hundida en la miseria. Este último golpe la venció, y estaba de rodillas junto al ataúd de Beaufort, sollozando amargamente, cuando entró mi padre en la cámara. Llegó como un espíritu protector para la pobre joven, que se puso en sus manos. Y él, después del entierro de su amigo, la llevó a Ginebra y la confió al cuidado de un pariente. 2 años después de esto, Caroline se convirtió en su esposa. Había una gran diferencia de edad entre mis padres, pero esta circunstancia pareció estrechar aún más los lazos de su afecto. Había un sentido de la justicia en el recto espíritu de mi padre que le obligaba a tener muy alto el concepto de una persona para amarla intensamente. Quizá en otro tiempo había sufrido un desengaño, y ahora estaba dispuesto a conceder más valor a la mujer que demostrara merecerlo. En su afecto por mi madre manifestaba una adoración y una gratitud que lo hacían completamente distinto de la inclinación decadente de la senectud, pues estaba inspirado por el respeto a sus virtudes y por el deseo de compensarla, en cierto modo, de los sufrimientos que había soportado, lo que daba una gracia inefable a su comportamiento para con ella. Todo se hacía según los deseos y conveniencias de ella. Él se esforzaba en protegerla, como el jardinero protege una hermosa planta exótica de los vientos rigurosos, y la rodeaba de todo cuanto tendía a despertar gratas emociones en su espíritu dulce y bondadoso. Su salud, y aun la serenidad de su hasta entonces espíritu constante, se resentían por todo lo que había sufrido. Durante los 2 años que precedieron a su matrimonio, mi padre fue abandonando todas sus funciones públicas. E inmediatamente después de su unión buscaron el grato clima de Italia, así como el cambio de ambiente y la distracción que comportaba un viaje por estas tierras maravillosas, a fin de restablecer el debilitado organismo de ella. De Italia fueron a Alemania y a Francia. Yo, el hijo mayor, nací en Nápoles y les acompañé todavía muy niño en sus viajes. Durante varios años fui hijo único.
Debido a lo unidos que estaban, parecían extraer inagotable afecto de su verdadera mina de amor y derramarlo sobre mí. Las tiernas caricias de mi madre y la sonrisa benévola y complaciente de mi padre, cuando me miraba, son mis primeros recuerdos. Yo era un juguete y su ídolo, más todavía. Su hijo, la inocente e indefensa criatura que el cielo les había concedido para que le enseñaran el bien, y cuyo destino futuro podían encauzar hacia la felicidad o hacia la desdicha, según cumpliesen su deber de padres. Con esta profunda conciencia de lo que debían al ser que habían traído al mundo, junto con el activo espíritu de ternura que animaba a los dos, es fácil imaginar que en cada hora de mi infancia recibí una lección de paciencia, de caridad y de autodominio. Y me guiaron con infinita dulzura, de modo que todo me parecía una sucesión inacabable de alegrías. Durante mucho tiempo fui el único objeto de sus cuidados. Mi madre había mostrado grandes deseos de tener una hija, pero yo seguía siendo su único vástago. Cuando tenía unos 5 años volvieron a cruzar la frontera de Italia y pasaron una semana a orillas del lago Como. Su bondad natural les impulsaba a visitar con frecuencia las casas de los pobres. Esto, para mi madre, era algo más que un deber. Constituía una necesidad, una pasión. Recordando lo que había sufrido y cómo había sido socorrida, se sentía obligada a ejercer ahora de ángel guardián de los afligidos. En uno de sus paseos les llamó la atención, por su singular desolación, una miserable cabaña que había en el fondo de un valle, mientras un montón de niños mal vestidos, allí cerca, mostraban su miseria de manera patética. Un día en que mi padre se había ido a Milán, mi madre fue a visitar dicha morada y me llevó consigo. Encontró a un labriego y a su mujer, trabajando afanosamente, agobiados por la necesidad y las preocupaciones, distribuyendo una comida escasa entre 5 pequeñuelos hambrientos. Entre ellos había una niña que atrajo la atención de mi madre más que los demás. Parecía de estirpe diferente. Los otros eran 4 atrevidos picaruelos de ojos oscuros, mientras que ella era delgada y muy rubia. Su pelo era de un dorado muy brillante, y, a pesar de la pobreza de su ropa, parecía que un halo de distinción adornaba su cabeza. Tenía la frente ancha y despejada, límpidos ojos azules, y los labios y el óvalo de la cara de tan expresiva sensibilidad y dulzura que nadie habría podido contemplarla sin creerla de especie distinta, un ser enviado del cielo y portador de un sello celestial en todas sus facciones. La campesina, al observar que mi madre contemplaba con maravillada admiración a esta niña adorable, se apresuró a contarle su historia. No era hija suya, sino de un noble milanés. Su madre, alemana, había muerto en el parto. La criatura había sido confiada a esta buena gente para que la cuidasen. Entonces se encontraban en mejor situación. Se habían casado hacía poco y acababa de nacerles el primer hijo. El padre de la niña era uno de esos italianos educados en el recuerdo del antiguo esplendor de Italia, uno de los Schiavio Frementi, que se esforzaban en conseguir la libertad de su país. Fue víctima de la debilidad de su patria. No se sabía si había muerto o vivía aún en las mazmorras de Austria. Le habían confiscado sus propiedades. Su hija se había convertido en huérfana y pordiosera. Siguió viviendo con el matrimonio que la había cuidado, y floreció en su tosca morada más bella que una rosa de jardín entre las oscuras zarzas. Cuando mi padre regresó de Milán encontró, jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra villa, a una criatura cuya mirada parecía irradiar luminosidad, y cuya figura y movimientos eran más gráciles que los de una gacela. Enseguida se le explicó esta aparición. Con su permiso, mi madre consiguió convencer a sus rústicos guardianes para que le cediesen la custodia de la niña. Querían mucho a la preciosa huerfanita. Su presencia había sido para ellos una bendición, pero comprendieron que era una injusticia retenerla con ellos, en la pobreza y en la indigencia, cuando la providencia le brindaba tan poderosa protección. Consultaron con el sacerdote del pueblo, y el resultado fue que Elizabeth Lavenza se convirtió en otra habitante de nuestra casa, en algo más que una hermana para mí, en la hermosa y adorada compañera de todos mis pasatiempos y alegrías. Todo el mundo aprendió a querer a Elizabeth. El apasionado y casi reverente afecto con que todos la trataban, y yo también, se convirtió en un orgullo y una satisfacción para mí. La noche antes de que la trajeran a casa, mi madre me había dicho en broma: «Tengo un precioso regalo para ti, Víctor. Mañana te lo traerán». Y cuando, a la mañana siguiente, me presentó a Elizabeth diciendo que era el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras en sentido literal y consideré a Elizabeth mía. Mía para protegerla, quererla y cuidarla. Todas las alabanzas que le dedicaban las acogía yo como dirigidas a algo de mi propiedad. Nos llamamos el uno al otro con el título familiar de primos.
Ninguna palabra, ninguna expresión podría materializar la clase de vínculo que la unía a mí. Era más que una hermana para mí, puesto que hasta la muerte fue únicamente mía.